esto casi pertenece a lo que yo he llamado el universo al otro lado de la cerveza. Mira, de este lado de la cerveza tú arreglas el mundo. Esto es muy fácil. Tú eres la torre moral más impresionante del planeta. Tú sabes qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. No tienes problema. Pero luego al otro lado de la cerveza está el mundo real. Es lo que llamamos precisamente el universo al otro lado de la cerveza. Linchamiento de José Andrés. Bueno, José Andrés, como ustedes saben, es un chef asturiano, por cierto, que ha tenido muchísimo éxito y que le da de comer a presidentes, tiene un montón de restaurantes con una pila de estrellas Michelin, es chorrimillonario y sin embargo, a raíz de una serie de desastres naturales, emprendió la creación de una ONG que hoy se llama World Central Kitchen, Cocina Central Mundial, y que da ayuda, alimentación, sobre todo, porque le dice lo más importante es una comida caliente, a personas en zonas de desastre, en situaciones de guerra, etc. World Central Kitchen es una maravilla, absoluta, y no ha tenido hasta ahora ningún escándalo, ni de corrupción, ni mucho menos, sobre todo porque echa mano de los chefs locales. Lo que él está diciendo ahora que es palestinos dándole de comer a palestinos. No es que llegue el gran Salvador Blanco y les dé de comer a los morenitos y a los negritos y a los palestinos. No. Los propios chefs, obviamente tienen fuentes de financiación para que los propios chefs de los lugares trabajen en las cocinas de World Central Kitchen para darle de comer a la gente. Ha hecho una labor maravillosa, pero tiene defectos que no le perdonan. Uno de ellos es ser rico. Otro de ellos es que se nacionalizó estadounidense. Y otro de ellos es que no es militante no es militante de la derecha ni de la izquierda. Tiene esos rasgos de ingenuidad que me caen muy bien. Yo me he estado en contacto 2 o 3 veces con él, no directamente. He tratado de llegar a sus alrededores para decirle que viniera al canal. No mucho tiempo tengo ganas de hablar con él, con el chef José Andrés. Bueno, entonces, pasó esto. Yo publiqué esto directamente. A ver si entiendo esto. Tenemos al jefe A, podría ser José Andrés, por ejemplo, A, de una ONG que ayuda a la población del país Y, digamos Palestina o Gaza, que está siendo masacrada por el país X, podríamos decir, por ejemplo, Israel, y cuya propia ONG ha sido atacada por el país X, por Israel, ha matado a gente de World Central Kitchen para impedirle hacer su labor humanitaria. A acepta reunirse con los dirigentes del país X, atacante y masacrador, no lo dudamos, para intentar tener mejores condiciones para ayudar a la población del país Y, o Y, que decíamos, podría ser Palestina, y tratar de que muera y sufra menos gente. Y por tanto, es un hijo de puta. Que eso es lo que se dijo. A nunca debió reunirse con los dirigentes del país X. Él debió seguir trabajando en la máxima precariedad con mayor peligro para sus voluntarios y para la población del país Y. Si alguien me explica satisfactoriamente esta condena a, se lo voy a agradecer muchísimo porque con torres morales en la poltrona segura se pueblan muchos cementerios. Y lo que me reventó a mí fue esto, la campaña publicitaria del chef que legitima a Israel. Fíjate, ahí hay 2 cosas que no son verdad, o sea, que no son datos demostrables. Primero, que lo suyo es una campaña publicitaria, y lo segundo es que haya legitimado. Bueno, Israel es un país legítimo, aunque a muchos les duela, pero no ha legitimado las acciones de Israel, que es lo que afirma Miquel Ramos, este señor que dice ser periodista, un disperiodista. Y él dice: la foto reciente del chef José Andrés con el presidente de Israel ha desatado una ola de indignación y no es para menos. Pues es una foto que publicó el presidente de Israel, no José Andrés, y pues no sé, igual yo soy tonto, porque ya esto ya lo sabemos, no está discusión, si soy tonto o no soy tonto, pero yo aquí a José Andrés no lo veo muy contento y muy legitimando, sino
haciendo una de esas tareas diplomáticas que hay que hacer por más que te moleste. Y dice, en abril de 2024 el ejército israelí asesinó a 7 miembros de su organización World Central Kitchen. Sí, dispararon desde un dron varios misiles contra los vehículos en los que se desplazaban. Han matado así también a gente de la Cruz Roja, han matado así a gente de las Naciones Unidas, han matado a gente de muchas ONGs, no digo de todas, pero sí de muchas ONGs. Hace la lista: 3 británicos, un palestino, un polaco, una australiana, fueron ejecutados mientras trabajaban para el chef español. No trabajaban para el chef español. Es que estas son las pequeñas insidias que deslegitiman a un señor que se finge periodista. Nadie estaba trabajando para el chef español, estaba trabajando para una ONG que se llama World Central Kitchen. ¿Ok? Seguimos. A pesar del escándalo internacional que supuso el crimen, el dueño de la organización, que no es el dueño, se orinó anteayer sobre sus cadáveres, posando junto a sus verdugos y estrechándoles las manos. Fue a pedir garantías para seguir trabajando, fue a pedir que se abran los bloqueos israelíes en Gaza. ¿A quién coño se lo vas a pedir? ¿A Miquel Ramos? Oye, Miquel, quítalos, déjanos trabajar, déjanos alimentar a la gente, ya no mates a los trabajadores. No, hombre, eso no se lo puede decir a reclamar al único que puede ayudar a evitarlo. Cuando los mataron, el propio Andrés pidió a Israel que dejase de usar la comida y el hambre como arma de guerra, y lo sigue haciendo con los tweets que vamos a ver ahora. 1 año y pico después, fotografiándose con los responsables del asesinato, con los artífices del genocidio, con sonrisas y gestos amables que no están allí, el periodista miente descaradamente. Pretende retomar su campaña publicitaria en Gaza con el hambre como telón de fondo, con el arma de guerra que tanto criticó como atrezzo de su campaña. ¿Qué campaña? ¿Qué campaña? Ni tú ni yo podemos comer en un restaurante de José Andrés. Ni le interesa. Ni estamos cerca de ellos. ¿Campaña de qué? Es un invento total lo de la campaña, malintencionado y que yo hallo inexplicable. Dice, porque no hay ninguna inocencia en la acción y la publicidad del chef en Gaza, como en todas partes donde aterriza y se coloca en el centro de la foto. Mira, Miquel. José Andrés está trabajando en Palestina, en Gaza, desde que incursionó el ejército israelí en Gaza. Hace años. No había estado en Gaza. Alguien le había echado en cara que no hubiera ido, que fuera su organización, su ONG, sus dirigentes, sus organizadores, su equipo. Pero él no había ido y eso era terrible porque, claro, se está ocultando las torres morales de la poltrona detrás de la cerveza. ¿Y ahora qué fue? Fue para hacerse la foto y hacerse publicidad. ¿De qué? No lo sé, porque no nos está vendiendo nada. Toda catástrofe es una oportunidad para proporcionar su empresa y engrandecer su ego. ¿Cuál empresa? Una ONG no es una empresa. Y si yo te digo que Greenpeace es una empresa, te vas a enojar muchísimo. De ellos se sirven también los responsables de tanto sufrimiento en Palestina, porque el chef se presta para la foto, porque así a través de él lavan su imagen. ¿Cómo lavas su imagen? Toda la idea de que ir a pedir garantías por parte del que les dispara para que te deje de disparar es lavar su imagen y legitimar los disparos es una estupidez. No tiene ninguna lógica, no tiene ninguna cadena argumental razonable que pueda llevar a esa conclusión. Está escrito con un odio que a mí muestran su supuesta piedad ante el sufrimiento que ellos mismos provocan. No lo veo yo. La ayuda que pueda prestar en Gaza va a estar siempre salpicada por esa imagen. ¿Qué estás pidiendo? ¿Que los palestinos no se coman la comida que chefs palestinos están haciendo en las cocinas de World Central Kitchen por esta foto? Deja de comer tú, chico. Bueno. Alguien me preguntó que si se había caído la careta y yo lo expliqué.
No se ha caído nada. Esta foto se dio en una reunión de la ONG con las autoridades israelíes para tratar de tener más garantías para su trabajo, para las vidas de sus operativos y para la entrada de ayuda en Gaza, que es lo que todos queremos. Deben patear el cubo de agua e invitar más atrocidades de Israel para hacer felices a los mercachifles de la moral desde la poltrona segura como esa cosa Ramos. Ahí me pasé, pero no lo sostengo. Verlo con mala intención, nada difícil en la izquierda que estorba. Y omitiendo los datos es solo una muestra de lo mierda que pueden llegar a ser. Ya lo expliqué ayer con lo del señor A que va del país X al país Y. Lo que me cayó, hermanitos. Pelota me dice, ¿no te has enterado aún de que Israel es el nuevo Hitler y lleva décadas matando, invadiendo y ocupando desde el inicio? Siempre lo sé desde antes que tú nacieras y lo denuncio desde antes que tú nacieras. ¿O no te quieres enterar qué nivel y se dice socialdemócrata y habla de izquierda? Por supuesto. Me han quitado ahora el carnet de Eva Aranguren, que por lo menos una que tiene nombre. Vean ustedes que la mayoría no la tienen. Me quita mi carnet de socialdemócrata por sugerir que igual no había mala intención en José Andrés, sino pedirle al gobierno israelí que quite los obstáculos que está poniendo para la llegada de la ayuda en Gaza. Que igual no sirve, no lo sé, pero que no es forzosamente malo ir y hacerlo, porque la gente del Comité Internacional de la Cruz Roja se ha reunido con el gobierno israelí, porque la gente de todas las ONGs que trabajan se han reunido con el gobierno de Israel, pero no dicen nada. A todo el mundo le parece muy razonable que la Comité Internacional de la Cruz Roja tenga conversaciones con el gobierno israelí, pero José Andrés no, él no puede. Spanish, ya veremos luego qué era. Se ayuda más criticando a quienes al menos alzan la voz y se manifiestan contra un genocidio. Porque preguntaba yo, entonces, ¿cómo debió? Alguien me dijo, así no se hacen las cosas, Mauricio, no vale. ¿Cómo? Con una manifestación en Villalba, todos haciendo cosplay con cufillas y gritando consignas cojonudas, provocando a Israel para que mate a más trabajadores y más palestinos. ¿Con quién se habla y con quién se trata? Yo siento que se habla con el enemigo. No, se ayuda más criticando a quienes al menos alzan la voz y se manifiestan contra un genocidio que vemos en directo cada día. Sí, pero alguien que está luchando contra el genocidio en el terreno es World Central Kitchen. Puede que no sirva o puede que sí, pero por lo menos ellos no se esconden tras un apoyo inconsciente como el de Mauricio, a quien le importan una mierda a los palestinos. Claro, se puede ser así de hijo de puta porque no da el nombre. Ese tampoco. Y Teresa, de veras, es que es increíble que no se pueda hablar con la gente. Pago verificado, porque si no me echaba Elon Musk, mi marquita azul, para soltar la burrada más gorda que se os pase por la puta cabeza. La burrada más gorda es con quién se habla para obtener garantías para las ONG que trabajan en Gaza bajo el asedio del IDF israelí. Y así vengamos todos los demás a decirte que eres subnormal y ganar para un paquetito de tabacos. Esta todavía es tan tonta que cree que yo gano dinero en Twitter. O sea, y que fumo. Así ya lo de menos. Fumé alguna vez. Es de locos y aquí mi aportación y me hace una bonita peineta. Así, Tito de Incógnito Farts de Tots, un nacionalista catalán, Fachas Exposed, también otro nacionalista, Arrakis María, sin apellido, Juan sin apellido, Spanish Refugee UK, refugiado español, el Reino Unido, qué cómodo. Fanny, Magnovista, TNTR, Teresa GG, Teresa que sí daba su nombre, Garrido. Y finalmente me contestó el autor del panfletazo brutal, Miquel Ramos, pero no responde a cómo explico, a lo que explico de por qué se puede interpretar de manera distinta lo que ocurrió en la reunión entre José Andrés y Herzog, el presidente de Israel. Se va por el otro tuit que dije. Y por cierto, después de haber dicho lo importante, esto es un aparte. ¿Qué ha hecho Miquel Ramos por los palestinos? Porque no les ha dado una puta patata. Y decía yo, así que debería guardar la lengua. Me dice, ¿no le dan una puta patata frita? Ya, lo de la frita ya se la puso él, creo. ¿Es el nuevo mételos en tu casa? No inventes fascistas donde no los hay. El mételos en tu casa es no le hagas el bien a los que el Estado no le haga el bien a los inmigrantes, sino que los metas tú en tu casa. Pero es que la World Central Kitchen está alimentando a 1 millón de palestinos al día. 1 millón de personas se llevan algo a la boca gracias a World Central Kitchen.
Y tú te lanzas contra World Central Kitchen porque interpretas como se te da la gana una fotografía que puede interpretarse de muchas otras maneras. Yo no digo que mi interpretación sea la correcta. Creo que es una posibilidad razonable y que habría que argumentarlo. Pero si me dices, yo al menos no blanqueo a los genocidas, ¿quién blanqueó a los genocidas después de que asesinaran varios de mis compañeros y a decenas de miles de personas? Otra vez, ¿quién blanquea a los genocidas? Yo tengo una foto con Fidel Castro. Debe tenerla todavía el gobierno de Díaz-Canel. Cuando no le dije a Castro lo que yo pensaba que hacía con mis amigos aquella noche que cené con él, ¿estaba yo blanqueando a Castro? ¿O estaba simplemente evitando un problema diplomático? Es lo que siempre he dicho. No lo sé. Miren, el chef José Andrés, debe ocurrir en Gaza un cese al fuego inmediato. Esto es del 19 de agosto, o sea, de hace 2 días. La ciudad de Gaza está llena de gente que ya no tiene a dónde ir. Ni niños, ni mujeres, ni civiles, ni gente del trabajo humanitario, ni periodistas, médicos, enfermeras deben jamás volver a ser dañados en Gaza o en ningún lado. Esto tiene que detener ahora y debe liberarse a los rehenes. Que eso a muchos les molesta, pero eso ya a los antisemitas directo, a los que les parece muy bien que jamás tenga a los rehenes y que los esté matando de hambre y que los haga acabar su propia tumba y luego no los fusile y los torture así. A algunos les parece bien porque total, como son judíos, los puedes hacer eso. Pero yo no creo que la mayoría de la gente no esté de acuerdo en que hay que liberar a los secuestrados por Hamas, World Central Kitchen, retuitea José Andrés. Los equipos de la World Central Kitchen en Gaza están trabajando para apoyar a tantos palestinos como sea posible. La fórmula para bebés se ha vuelto casi inexistente, así que lanzamos una iniciativa para traer contenedores de fórmula en polvo a los hospitales que los necesitan en el sur de Gaza. Estos esfuerzos han estado salvando vidas. ¡Salvando vidas! Dropside, José Andrés retuitea. Dropside, unos 500,000 israelíes llenaron la plaza de los ¿cómo se llama? Hostage, por Dios. La plaza de los rehenes en Tel Aviv, demandando un final a la guerra de Gaza y un intercambio comprensivo de cautivos de acuerdo con los organizadores. Las acciones de huelga y protestas se extendieron hasta Jerusalén, Haifa, Beersheba y más de 300 sitios en todo el país. Eso es lo que está retuiteando ese hombre al que dicen que está blanqueando a Israel. Eso lo retuiteó el 18 de agosto. Julio 28, no hay excusa para que el mundo siga viendo cómo 2 millones de seres humanos sufren al borde de una hambruna total. Una persona que se está muriendo de hambre necesita comida hoy, no mañana. La gente de buena conciencia debe evitar la hambruna en Gaza. Y así constantemente, y así sin parar. Voy a hacer un paréntesis. Y voy a dejarle la última palabra a José Andrés, que yo creo que es una buena persona. Primero que nada, toda esta borrayita que a mí vino a insultarme, yo podría decir muchas cosas de ellos, pero voy a decir algo muy, muy especial. Creo que son de buena voluntad. Creo que todos ellos son gente que se preocupa genuinamente por el destino que están sufriendo los gazatíes, concretamente los gazatíes, desde el ataque de Israel, provocado por el ataque de Hamas, la masacre de Hamas el 7 de octubre, por supuesto, pero por supuesto no hay defensa, ya no hay defensa alguna de los ataques de Israel porque han sido totalmente desproporcionados y por supuesto la mayoría de los muertos no son de Hamas, o sea que no está atacando a Hamas, está atacando a la población civil. Vale, y eso tiene muy indignados a Chuchimichi, Chichipichi. Y qué bueno que tengan la conciencia necesaria para sentir empáticamente el dolor de personas al otro lado del mundo. No creo que sean malintencionados. Habrá algún antisemita por allí, pero no lo creo. No me lo pareció ninguno de estos. Me preocupa su convicción tan profunda de que no existe la más mínima posibilidad, la más escasa, la más tenue posibilidad de que hayan interpretado mal las cosas. Que cuando yo les he invitado con argumentos, explicando cuál es la función de una persona que va y habla con alguien que es un genocida, un asesino, un masacrador, todo lo que quieras, y por qué puede ser necesario ir a hablar con esa persona,
Ni uno hizo el mínimo intento de decir, bueno, a ver, no estoy de acuerdo contigo por esto y esto y esto. Que sea el inicio de un diálogo razonable. Mira, yo creo que puede ser esto. No, yo no, pero por esto y esto y esto. No porque eres un hijo de puta, ni porque los palestinos te importan una mierda, ni cosas así de las chuladas que me ha dicho esta borrallita. Te insisto, creo que son solidarios, genuinos y de corazón con el sufrimiento del pueblo de palestino y concretamente con los gazatíes en este momento y probablemente con los palestinos desde 1947, 48, cuando se lanzó la primera guerra contra Israel. Acepto que juegan de ese lado, pero juegan del lado contrario al de la razón. No están dispuestos a suponer que se equivocaron. Si a mí me demuestras mañana que efectivamente hay una empresa y una ganancia publicitaria de José Andrés con esta operación, que está enriqueciéndose, que está una campaña publicitaria buenísima para vendernos no sé qué empresa, y me enseñas la empresa y me demuestras que le importan un pito las muertes de la gente de World Central Kitchen, yo le doy la espalda. Si me lo demuestras, yo le doy la espalda sin pensarlo un segundo. Pero toda esta bola de convencidos de poseer la verdad, de ser las torres morales que pueden juzgarlo absolutamente todo, sin haber estado en un lugar en guerra, me parece una miseria moral enorme. Hago excepción con Miquel Ramos. Sabe perfectamente que es un miserable. Sabe perfectamente que retorció, distorsionó, ocultó e inventó cosas para llevar agua a su molino, que es lo mismo que hizo en Ucrania, que es lo mismo que hizo para finalmente defender a Rusia. Es lo que dijo. ¿No saben ustedes que todo Kiev caminan nazis por las calles de Kiev pegándole a la gente como si fueran las SS? Las SS en Polonia. ¿No sabían ustedes? Él dice que así está pasando. A él hago la excepción porque esto que hizo es una vergüenza para cualquiera que se quiera llamar periodista algún día en la vida. Pero joder, que la gente se resista tanto a pensar. Y cierro con esto que fue lo que hizo, lo que comentó José Andrés, probando las pitas que están haciendo. Porque, por cierto, el camión de pitas móvil del World Central Kitchen en abril 20 era la última panadería funcional en Gaza. Estaba trabajando 2 turnos para producir 60,000 pitas al día. Podríamos estar haciendo 3 veces más, pero no podemos incrementarlo debido al bloqueo de Israel a la harina, que lo denunciaba el 20 de abril. No me acuerdo si esto ya fue antes o después de la muerte de los compañeros de World Central Kitchen. Esto es lo que dijo el día antes de reunirse con la gente con el presidente de Israel. Ya, come. One day. People of Palestine feeding Palestinians. This is our bread. This is our bread from yesterday. It was baked last night. Well, we all need to be supporting the people of Palestine feeding themselves, making sure everybody has access to food, everybody has access to water, that hopefully a ceasefire will achieve, that the people of Gaza will not be every day under shelling, that the hostages of Israel also will be released. What is good for Gaza must be good for Israel. What is good for Israel must be good for Gaza. And I hope one day, I don't know, you'll be kitchens where I'm a dreamer. Palestinians and Israelis will be cooking together to feed the people. Por supuesto. Es un soñador. Es un soñador pensar que israelíes y palestinos algún día cocinarán juntos. Pero hace muchos años, Daniel Barenboim y Edward Said, Daniel Barenboim, un judío argentino, gran pianista y excelente director de orquesta, y Edward Said hicieron el East West Divan Orchestra, la orquesta del diván, que dirige y que está tocando en estos días con músicos palestinos y músicos israelíes, músicos árabes y músicos israelíes.
Y estos últimos días ha habido presentaciones de esta orquesta dirigida por el enorme Daniel Barenboim. No es nada distinto del sueño que tiene José Andrés. No sé por qué lo odian. Si me dijeran, quizás hasta lo entendería. Pero si no, realmente la bajeza con la que se le ha tratado por tratar de conseguir que esa gente siga alimentando a quienes están sufriendo un ataque absolutamente despreciable, absolutamente condenable, da la impresión que quisieran que World Central Kitchen saliera y hubiera más muertos palestinos, y alguno, por lo menos alguno, sería más feliz retuiteando todos los días más fotos de niños palestinos en condiciones aterradoras, haciendo una especie de porno del sufrimiento que creen que los mejora moralmente, cuando los que están poniendo los muertos son los palestinos. No lo olvidemos.